se viene la segunda. Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Mayra y esto es La H es Muda. En este canal yo leo los libros y se los cuento. En el día de hoy les traigo la segunda parte de una saga que sin querer abrimos hace un par de semanas, que es la del Martín Fierro. El Martín Fierro es un gaucho que ha habitado en nuestras pampas argentinas y que José Hernández, el poeta que lo escribe en verso, nos va contando sus venturas y desventuras más que nada, mientras él va casualmente viviendo dentro de lo que es el desierto argentino allá en el 1860 y pico. Como podrán ver, en el día de hoy sí voy a estar acompañada de un mate, pero ¿por qué? Porque yo en la primera parte quise hacer algo como más temático, más telúrico, por eso puse este mate, pero la verdad es que mi mate es este, porque brillantina para mí, gracias. Me perdonarán los fundamentalistas del mate porque yo no tomo mate con montañita ni ninguna de esas cosas, yo hago el mate como buenamente puedo y le echo agua hirviendo. Y si pinta, azúcar, como en este caso, porque bueno, es temprano y hacía falta un poco de glucosa. Así que empezamos. ¿Qué ha sido de la vida de Martín Fierro y cómo siguen sus aventuras una vez que ha decidido con el sargento Cruz irse al desierto? ¡Hasta que pela! Si bien yo les voy a dejar por acá en algún lado enlazado el video de la primera parte de Martín Fierro, vamos a hacer un breve resumen. Martín Fierro era un gaucho que vivía muy feliz con su rancho, su señora y sus hijitos, hasta que un día lo llama el juez para mandarlo a la frontera. Después de pasar muchas penurias en la frontera durante 3 años, en el cual no solamente se quedó sin nada, sino que aparte volvió sin un peso, se encuentra que la esposa se le ha ido con otro señor porque ella había quedado en el completo abandono, le han vendido las tierras y los hijos los han separado y andan guachos, no gauchos, guachos por el mundo. Así que él, casualmente intentando buscar estos hijos, empieza a tener un montón de aventuras no muy buenas, porque dentro de esto mata a un negro, mata a otro gaucho y bueno, ayudado por el sargento Cruz, logra, digamos, evadir a la policía, pero se tienen que escapar hacia la frontera porque la verdad que ven que dentro de lo que es la civilización no encuentran nada. Entonces se van a ir al lado de la barbarie, es decir, al lado de donde están los indios, a ver qué tal. Y es ahí donde nosotros arrancamos con la historia de la vuelta del Martín Fierro, que ya nos tira ahí un spoiler de lo que va a ser esta historia. Bien, Martín Fierro entonces junto con Cruz han pasado las fronteras, ellos ya están en territorio del indio y esa parte del territorio es desierto. Lo que nos cuenta Martín Fierro entonces es que van pasando ellos muchas necesidades, van pasando muchas cosas feas en el sentido de que durante el día hay un sol abrasador, durante la noche hace un frío de morirse, tienen que estar todo el tiempo cuidándose de no solamente los indios, sino también de posibles fieras que los quieran atacar y que a veces han tenido agua y comida y otras veces no y han tenido que resistir. Hasta que finalmente llegan a un asentamiento de indios en donde están las tolderías. Bien. Con tan buena o mala suerte que justo están todos los indios en contubernio, están todos ahí charlando porque están por organizar un malón. Un malón es cuando todos los indios a pleno agarraban y se iban casualmente a saquear asentamientos de la parte de la civilización, pasando lo que eran las fronteras de ese momento. Y arrasaban con todo, desde llevarse no solamente animales, sino también herramientas, caballos, ¿cómo se llama esto? Destruir alguna que otra casita si hacía falta, y también era donde se llevaban a las cautivas. Es decir, secuestraban mujeres que se las llevaban normalmente, ya sea digamos como pareja o para trabajar. Ya vamos a ver que un poco de esto se habla más después. Entonces, como justo ellos llegan en esa cuestión, agarran, no los reciben, digamos, como hey, hola Martín, hola Cruz, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Sino que agarran y los dejan como medios apresaditos, no entran, digamos, con un buen pie. Y de hecho, de paso, le sacan los caballos, como para que no se escapen, porque bueno, el que venía por voluntad propia terminaba, viste, siendo esclavo ahí. Cuestión que, a pesar de esto, el que los recibe no es el mejor indio, digamos, de todos los indios que nos cuentan que existen. Entonces es como que se apiada un poco de ellos y evita que los traten muy mal. Los tratan mal, sí, pero gracias a la intermediación de esta persona no los tratan tan mal. Está mal, pero no tan mal. Bien, entonces, ¿qué pasa? Ellos a partir de ahí se enteran de que están armando lo que es el malón. De hecho, ellos logran ver cuando se van y cuando vuelven, que dicen que vuelven con un montón de cabezas y cabezas de res, de caballos, con un montón de animales que casualmente vienen saqueados del otro lado de la frontera.
Martín Fierro y Cruz de todas maneras quedan bajo el ojo y la vigilancia de los indios y a ellos incluso llega un momento en donde los separan. Como ya dije, ellos han visto cómo se van los indios en Malón, casualmente a pleno, a traer un montón de cosas y efectivamente vuelven con cientos y cientos de de cabezas de res. Cabezas que ellos se reparten de forma igualitaria y que después van las mujeres a carnear y a churar ahí a las pobres vacas. En definitiva, Martín Fierro hace una descripción de lo que es el pueblo indio y nos dice que es un pueblo bastante salvaje en el sentido de que entre ellos no hay muchos actos de piedad, como que el cristianismo al no haber llegado ahí, los actos de piedad no se toleran, pero porque directamente no se ejercen. Entonces puede llegar a haber mucha violencia y sobre todo con el que no es de ahí, por eso ellos son objetos de muchas... de mucho maltrato también, ¿no? Y todo el tiempo vigilados para que ellos no se escapen como si tuviesen a dónde ir, pero bueno, los vigilan todo el tiempo casualmente por esto y ellos por eso agradecen que dentro de lo que cabe los ha tomado como benefactor el indio más piola de todos, que aún así, como les digo, no es el más piola objetivamente, pero dentro de ese contexto les sirve mucho. De todas maneras, tanto Martín Fierro como Cruz pasan 2 años separados porque no los dejaban casualmente ni que se juntaran ni que charlaran entre ellos. No se podían ni mirar porque la idea es que ellos no tuvieran la posibilidad de hacer ningún tipo de comunicación. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces, sí era cierto, desde las fronteras mandaban espías, personas que supuestamente llegaban como perdidas buscando el auxilio de los indios y que después de sacar información iban y los delataban y con eso hacían después las diferentes campañas que hubieron en el desierto, ¿no? Entonces, como ellos desconfiaban de estas personas, los tenían secuestrados hasta que estuviesen completamente seguros y tranquilos de que esto no era así. Y así pasaron 2 años, al cabo de los cuales y de todos estos sufrimientos, donde ellos los tenían laburando, porque había que laburar, los dejan volverse a juntar, ¿no? Entonces ahí ellos disponen una toldería, un toldo, en donde agarran y empiezan a vivir juntos y durante ese tiempo se apoyan mutuamente porque en definitiva no están en una situación fácil, no se pueden ir porque no tienen los medios, no pueden volver porque saben que están jugados del otro lado de la frontera, se tienen solamente a ellos y por el momento esa es la situación con la que ellos tienen que apechugar. Acá Martín Fierro nos dice que bueno, que el corazón tiene que aguantar y que es en esa época donde más duros se hacen porque no pueden, digamos, flaquear de ninguna manera. Bien, la vida entonces en estas tolderías es bastante dura, pero a pesar de esto, incluso en un momento le proporciona este amigo un par de caballos. Entonces, mal que mal, ellos están bastante bien, pudiendo estar mucho peor, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay una epidemia de viruela y esto lleva casualmente a que todos vayan cayendo enfermos y que echen manos de lo que vendrían a ser las curanderas o las brujas o cosas similares que agarran y te curan. El tema es que la cura era tanto o peor que la enfermedad porque implicaba que medio como que los estaquearan al sol, los tenían que embadurnar con una determinada crema o cosa, que al fin de cuentas si vos sobrevivías a esa cura era porque tu cuerpo había hecho los anticuerpos suficientes para sobrevivir a la viruela, porque la verdad que la cura era mucho más tortuosa que la enfermedad misma. Cuestión que es así como se empiezan a diezmar todos los indios hasta que justo cae enfermo su amigo, el indio que los ha estado ayudando durante todo ese tiempo. Entonces, aunque Martín Fierro mucho no tenía ganas de hacer esto, Juan Cruz le dice que hay que ir a ayudar a un amigo que dentro de todo los ha cuidado bastante. Entonces van ellos a ser de enfermeros de este pobre señor. Cuestión que en ese momento no había obviamente vacunas contra la viruela ni mucho menos, entonces el hecho de que te diera viruela era más probable que te matara que vos sobrevivieras. Era una cuestión ya estadística, ¿no? Entonces, cuando estaba por llegar esta gente a buscarlo para curarlo, los tipos dijeron, no te lo llevas, en todo caso, viste, que se muera tranquilo y no que se muera en esa situación horrible, siendo curado. Entonces, hicieron ellos, digamos, de enfermeros hasta que finalmente este indio fallece y ellos obviamente lo despiden con mucha tristeza porque la verdad que realmente ha sido el único sustento que ellos han tenido emocional durante todo ese tiempo fuera de ellos dos. Pero esto que trae como consecuencia, han estado velando a una persona enferma durante muchos días. Entonces, ¿qué pasa? Se enferma Cruz. Y acá nos tomamos un mate por Cruz, porque Cruz muere. Cruz, que la fuerza te acompañe. Pero,
No solamente que muere, sino que además muere pidiéndole a Martín Fierro que buscase a su hijo y que le contara que se había muerto en esta situación, pero para que él no quedara completamente en el olvido. Lo cual se entiende, ¿no? Porque era lo único que tenía, qué sé yo. Y Martín Fierro, que hombre duro, ha matado un par de personas, ha sobrevivido un montón de cosas, frente a la muerte de Cruz, no solamente que se larga a llorar y se siente súper mal, sino que hasta se desmaya. Cáete de culo, mira, hasta los más fuertes, hasta los más valientes, tienen un corazón de pollo escondido en algún lado. Cuestión que Martín Fierro, cuando se despierta de este desmayo, escucha a alguien llorando de una forma espantosa, o sea, muy sentido, un llanto desgarrador. Entonces, cuando sale a ver de dónde viene este llanto, se da cuenta que es de una mujer que está completamente ensangrentada y que esta mujer no es una india, sino que es una mujer blanca, es una cautiva. Entonces, hablando con ella muy brevemente, porque ahí al costadito hay un indio que está durmiendo con un rabenque en la mano, que es el que le dio la paliza, le cuenta que ella es cautiva hace 2 años. Hace 2 años también hubo un malón que agarró, llegó hasta donde ella estaba y se la llevan junto con su hijito. ¿Qué había pasado? Ella había ido a parar a la casa de este indio que a su vez tenía esposa. Entonces la india y ella, obviamente que no la quería, mucho menos la quería en su casa. Durante esos 2 años había vivido en un estado de esclavitud. La mandaban a trabajar, a arar la tierra, a hacer esto, a hacer lo otro, y ella callaba la boca, se la bancaba porque si ella no terminaba el trabajo no le dejaban amamantar a su hijo. Entonces por el bebito ella seguía haciendo todo lo que le pedían. Pero ¿qué había pasado? Había venido esta epidemia de viruela, se había enfermado la hermana de la esposa del indio, y ella decía que era culpa de la cautiva porque había sido brujería. Cuestión que, claro, como supuestamente había sido esto y el indio se ve que debería haber tenido ya las bolas infladas de que el esposo le reclamara por la cautiva, agarró el rebenque, la recagó a palos, por eso estaba así, y cuando ella se había puesto a llorar o a quejarse, qué sé yo, el indio, sin ningún tipo de piedad ni de compasión, había agarrado el hijito de ella y lo había matado. Ya acá entendemos por qué Sarmiento hablaba de civilización y barbarie. En fin. Cuestión que la cautiva, que estaba más preocupada porque le había matado al hijo que porque estaba toda lastimada, lloraba desconsoladamente porque había bancado 2 años intentando hacer las cosas callada la boca lo más tranquila posible para que le terminara pasando esto, que era básicamente por lo único que ella vivía. Entonces Martín Fierro, que estaba ahí, dijo, bueno, no la puedo dejar acá, Cruz ya se murió, llama él a su caballo, que encima era un caballo amaestrado, amansado, adiestrado, mejor dicho. Era un caballo adiestrado por los indios, entonces vos lo llamabas y el caballo venía, no tenía ningún problema. Entonces, cuando está por decirle a la india, cuando está por decirle a la cautiva, subite que te llevo, se despierta el indio. Y Martín Fierro solamente tiene un cuchillo, pero ¿cuál es el problema? Que el indio tiene las boleadoras. Y acá se nos cuenta que los indios con las boleadoras son tremendos, sin contar además que son cuerpos muy ágiles ellos de por sí, por lo tanto siempre van a tener mucha más ventaja que sobre, por ejemplo, un gaucho. Hay mucha destreza en esto, digamos, de vivir prácticamente a la intemperie, que les da, digamos, esta posibilidad o esta capacidad de lucha a límites más allá de lo que capaz el gaucho Martín Fierro, que además ya ha pasado unos cuantos años, está bastante mayor, que no, digamos, no podría aguantar no podría aguantar una batalla muy larga Martín Fierro ante esta superioridad física del indio. Entonces, claro, se quedan los dos como ahí mirándose y midiéndose. Pero ¿cuál es el problema? Dice Martín Fierro, cuanto más demoremos midiéndonos, más chances hay de que agarre y vengan otros indios y ahí sí me estaquean, me hacen percha entre todos y chau, que Dios te bendiga. Dice, porque si yo estuviese con Cruz, bueno, yo me hubiese tirado porque sé que tengo respaldo atrás, pero acá no tengo a nadie. Cuestión que en un momento dice Martín Fierro, bueno, dale qué coso, él hace el primer movimiento, el indio responde y mientras van ahí viendo a ver quién se agarra primero mejor, en un momento el indio lo agarra. Por más que Martín Fierro forcejea, lo agarra muy bien agarrado y de hecho parece que lo va a ahorcar. Y adiós que te fuiste, pero esta chica, esta pobre cautiva que estaba ahí, logra con una fuerza también salida de la impotencia, de la bronca de estos 2 años de esclavitud, agarra, se lo saca de encima al indio y ahí tiene la posibilidad Martín Fierro de atacarlo con el cuchillo. Por supuesto, Martín Fierro aplica la siempre confiable, entra cuchillo, salen las tripas,
pero esto le cuesta bastante, es decir, tiene, digamos, que realmente luchar durante bastante tiempo para que el indio finalmente decida, digamos, perecer, porque el indio no daba el brazo a torcer, era como muy duro. Entonces, por más que el Martín Fierro le daba, el tipo, viste, seguía, volvía. Cuestión que atento que esto que acaba de pasar, inmediatamente lo que atinan tanto la cautiva como Martín Fierro es a intentar enterrar el cuerpo y taparlo lo mejor posible, porque eso a ellos les va a dar tiempo para agarrar y escaparse. Entonces, una vez que lo entierran, lo tapan lo más que pueden, se suben los dos al caballo y se empiezan a volver hacia la frontera. Mientras ellos van volviendo, empieza a haber mucha neblina, entonces Martín Fierro va contando que intenta mantener todo el tiempo el rumbo que corresponde para agarrar y no perderse, porque en todo caso volver, o sea, agarrar y volver para que lo mandaran a la frontera o lo metieran preso, dice Martín Fierro, siempre va a ser preferible a que nos perdamos directamente, porque si nos perdemos quiere decir que no nos vamos a encontrar ni con los indios ni con nadie directamente. Logra pasar lo que es la frontera hasta que llegan a un asentamiento, una pulpería, en donde él deja ahí a la cautiva y se despiden, porque bueno, nada, hasta ahí llegó la aventura con ella y por lo menos ella ha logrado recuperar su libertad, que era por lo más importante hasta ese momento. Cuestión que Martín Fierro, sabiendo que es un prófugo de la justicia, de todas maneras, así con nombre prestado, agarra y va intentando buscar a sus hijos, que era algo que él ya tenía pensado hacer desde el primer libro, y también va buscando a amigos en común que les puedan dar algún tipo de información. Cuestión que logra encontrarse con un amigo, el cual le dice la situación, digamos, actual de él. Y le dice que no se preocupe, básicamente, porque todos, digamos, los problemas que había tenido de repente un poco como que han desaparecido. ¿Por qué? Porque el juez que lo había mandado a la frontera y que lo había mandado a buscar después con el sargento Cruz, había fallecido. Y aparte, él ya había pasado 5 años con los indios, es decir, entre que se había... entre el servicio que había hecho en la frontera, entre lo que había pasado después y el tiempo que había estado con los indios, ya había pasado 10 años. Entonces ya la gente ni le importaba ni se acordaban ni del negro ni del gaucho que había matado ni de absolutamente nada. Lo que sí le da un poco de tristeza a Martín Fierro es que se entera de que su esposa falleció, que si bien se había ido con otro, había fallecido, y eso a él sí le dio mucha pena, porque la verdad que no... Si él no se hubiese ido a la frontera, de vuelta a lo que comentábamos un poco en el primer video, esas cosas no hubiesen pasado y ellos hubiesen podido estar tranquilos y felices. Pero bueno, ese no había sido el caso. Cuestión entonces que Martín Fierro, un poco más tranquilo, ya pudiendo usar su nombre con tranquilidad porque no había nadie que lo persiguiera, agarra y empieza, digamos, a ir por diferentes puestos trabajando y haciendo sus cosas, ¿no? Cuestión que en un momento, en una ronda, porque se juntaban, digamos, a tocar la guitarrita, a tomar unos drinks, un matecito, a compartir, tiene la fortuna de agarrar y encontrarse no con uno, sino con 2 de sus hijos. Y acá ellos proceden a contarnos qué es lo que ha sido de ellos durante todos estos 10 años, porque 10 años es un montón. Que si bien al principio no lo habían reconocido, ellos sabían que Martín Fierro, porque se había hecho ya rumor, que Martín Fierro estaba en ese lugar y habían ido a buscarlo. Y bueno, dice, si bien, digamos, los abrazos y las lágrimas son cosas más bien de mujeres, ellos igualmente, como que el abrazo fue simbólico entre los 3 y estaban muy contentos de haberse encontrado, ¿no? Bien, el mayor de los hijos de Martín Fierro nos cuenta entonces que efectivamente, una vez que el padre se había ido y que la madre también los había dejado, ellos habían quedado en el completo abandono. El más grande no tiene mucha suerte porque a él no lo recoge después nadie, por lo que él, casualmente, no como gaucho, sino como niño guacho, porque no tenía padres, tuvo que ir haciéndose como bien buenamente iba pudiendo, hasta que en un momento logra, ya por una cuestión de edad, ser peón de un campo y lo acusan de un crimen que no había cometido. Él en principio en ningún momento yo he visto que lo haya aceptado, pero si ustedes han leído una cosa diferente, déjenlo en los comentarios, muchachos, porque después todos somos especialistas en Martín Fierro. Pero bueno, él cuenta que termina preso. Y que no solamente termina preso él, sino que también por vivos terminan presos las otras 2 personas que lo habían incriminado en esta situación. Y casualmente él dice que va a parar a la penitenciaria y que él no entendía por qué le decían penitenciaría de esa cárcel, pero que una vez que él estuvo ahí, termina entendiendo que penitenciaría le dicen seguramente porque es la conjunción de 2 palabras, penitencia diaria, porque dice que la pasó como el culo. Pero no solamente porque los carceleros eran súper malos, súper violentos y que uno termina, digamos, quedándose en modo planta para que no le pasen cosas malas, sino también por el hecho de que
No lo dejaban cantar, no lo dejaban tocar la guitarra, no les dejaban tomar mate, no les dejaban fumar, no los dejaban hacer nada. Entonces dice, ¿cómo uno, digamos, después se puede reinsertar en dónde? Si en definitiva lo único que tiene para hacer es estar sentado así. O sea, realmente dice que le pasó mal porque era la pura tristeza de él ahí así. Llega un momento donde termina de purgar la pena y tiene la posibilidad de salir y de vuelta vuelve a trabajar de lo que ya sabía trabajar, que era de ser peón, y bueno, hasta que se enteran de que el padre supuestamente anda en X lugar y va con el hermano hasta ahí. El hermano que sigue, porque eran más de 2 hijos, pero Martín Fierro nunca se entera qué pasa con los más chicos, el que sigue corrobora la historia del hermano y dice que efectivamente quedaron en la cochina miseria, pero que él, después de pasar un tiempo solito, tuvo la suerte de que lo acogen unas tías que lo quisieron muchísimo, que lo cuidaron un montón y que en la medida de lo posible a él realmente no le faltó nada. Pero, ¿qué pasa? A él lo habían dejado las viejas, las viejas con cariño, las viejas lo habían dejado de heredero de todas sus posesiones, ya tenían rancho, animales, bla. Pero, ¿qué pasó? Cuando se mueren las tías, él era menor de edad, él era pequeño todavía, entonces aparece nuestro querido señor Don Juez a tomar inventario de todas las cosas que había por ahí. Pero le dice, vos no te hagas problemas, mi hermano, que vamos a agarrar y te vamos a cuidar todos tus bienes hasta que vos seas mayor de edad a los 30 años. Por mientras, hasta que cumples 30 años, te vamos a poner un tutor. Y este tutor va a ser uno de los personajes que creo que también son icónicos en el sentido que son muy reconocidos dentro de cuando uno dice Martín Fierro, que es el viejo Vizcacha. Y este señor es el que te va a cuidar hasta ese momento. Cuestión que ahí al hijo de Martín Fierro tiene como un giro de 180 grados porque termina el cuidado de un viejo que la verdad era un viejo bastante de mierda, vamos a decir, porque el tipo era un desastre, vivía como una especie de carromato, no tenía como un rancho, sino que era como un carromato, y al niñito lo deja dormir afuera. Dice que en verano dormía afuera, en invierno dormía afuera, en otoño, o sea, la pasé como el reverendo culo, pero la verdad es que yo tampoco quería entrar ahí adentro, ¿no? Cuestión que, claro, después, a medida que ellos van entrando en confianza o en la vida cotidiana, se dan cuenta que este viejo de mierda lo que hacía era robar reses. O sea, él vivía de agarrar y cuatrerear vacas. Entonces robaba las vacas, las carneaba, vendía el cuero con el pulpero, que ya sabía que eran vacas robadas, y así él iba andando por la vida, divino, no pasaba nada. A esta persona le habían puesto de tutor un niño. Bueno. Cuestión que, claro, no era una buena vida, convengamos, y en un momento tiene la fortuna el viejo de agarrar a enfermarse y morirse. Vuelve a aparecer de nuevo el juez a decir, bueno, a ver qué tiene, qué no tiene, encontrar un montón de cosas, que encima lo más gracioso es cuando empiezan a revisar las pertenencias, todos encontraban algo que era de algún vecino, porque eran todas cosas robadas, y le dice, bueno, mañana agarramos a este señor y lo enterramos. Bueno, cuestión que claro, el tipo se quedó así, el niño, el hijo de Martín Fierro se queda así, y esa noche él agarra y se escapa porque no quería saber nada con quedarse con el muerto ahí. Y si bien él se siente triste porque en definitiva era su tutor, cuando él toma conciencia de que esa persona no es ni su padre, ni era un buen tipo, ni qué sé yo, dice, no, yo me quiero ir, y de hecho se va. Es más, un tiempo después, cuando él vuelve, se entera de que él no era el único que se sintió impresionado, digamos, con la muerte del viejo Vizcacha, sino que mucha gente dejó de pasar por ese lugar porque como que había quedado ahí la luz mala, ¿no? El hijo de Martín Fierro agarra, se escapa, sigue viviendo y se enamora de una señora que era viuda. Cuestión que la señora viuda no le daba pelota, le decía que no, o sea, no le daba cabida con ninguna de sus atenciones, hasta que, bueno, él decide agarrar e ir a una a una curandera para que agarrara y le quitara, digamos, ese mal de amores. Y le hace diferentes hechizos que al fin no sirven para nada, porque cada vez que la veía la viuda, el tipo se le volvía, digamos, a parar el corazón, porque bueno, la veía, estaba enamorado. Hasta que en un momento la agarra el cura y le dice, mira, mi hermano, el marido, cuando estaba casada, le dijo que cuando él se muriera, ella no se podía volver a casar. Y ella está cumpliendo ese voto, entonces si vos agarras y le insistís y ella te dice que sí, se van a ir los dos al infierno, porque ella está incumpliendo una promesa que le hizo a su primer marido. Entonces es ahí donde directamente el tipo dice, bueno, ya está, y por suerte, digamos, como que puedes superar ese mal de amores que tiene. Bien. Están entonces acá cantando tanto Martín Fierro como sus dos hijos muy contentos de este reencuentro, y aparece otro chinito
a querer cantar y compartir este encuentro, este emotivo encuentro que está teniendo, porque él también tiene una historia para contar, y bajo el nombre de Picardía agarra y se presenta. Picardía, ¿qué nos cuenta? Picardía nos cuenta que él no conoce a su mamá, tampoco conoció a su papá, por lo que él fue haciéndose igual que los hijos de Martín Fierro, como buenamente pudo. El tema es que no se hizo tan bueno. Lo apodaron Picardía, entonces eso ya digamos como que le termina de marcar un poco el destino. Y a medida que él fue creciendo empieza a hacerse amigo del juego de los naipes, es decir que él trabajaba de timbero. Habría que poner un casino online que se llame Picardía en este momento. ¿Por qué? Porque lo que agarró casualmente es agarrar y refinar él refina un sistema a través del cual puede hacer trampa con las cartas y jugando cualquier juego popular del momento, ya fuese el truco, el 9 o el no sé qué, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Él ganaba siempre y como el pulpero en donde él agarraba y jugaba sabían que él hacía esto, agarraba y compartían, digamos, lo que él ganaba de los pobres incautos que agarraban y se pensaban que tenían mucha suerte y no sabían que el tipo estaba haciendo trampa, que se carteaba básicamente. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que una vuelta vino un policía y claro, una cosa, uno puede agarrar y desafiar las reglas de las cartas, pero a la policía vos no le podés decir, che vos, no. Como estos juegos no estaban permitidos, lo que tenía que hacer Picardía era agarrar y compartir el botín con el policía. Pero ya con este policía estaba todo mal porque de hecho Picardía estaba enamorada de una de las chinitas. ¿Y qué pasaba? Que esto al policía no le gustó un carajo porque él también le había puesto el ojo a la chica. Entonces, ¿qué le había pasado? Había sucedido que cuando agarran y va el juez de paz a buscar a todos los pibes jóvenes de vuelta, por H o por B, Picardía termina también yendo hacia la frontera. Y no solo le pasa lo mismo no solamente le pasa lo mismo que a Martín Fierro, en el sentido de que vive en la cochina miseria, no le pagan un mango, le dan la ropa de invierno en verano, la ropa de verano en invierno, sino que además ve de forma patente la corrupción con que manejaban el tema de las raciones de comida. Entonces, como la comida llegaba de muy lejos y la agarraba el del más alto rango hacia abajo, a medida que iba llegando al soldado raso, que era donde estaba Picardía, la gente iba sacando más raciones de incluso de las que podía llegar a necesitar. Entonces, claro, por eso se morían de hambre después los soldados rasos y tenían que andar cuatrereando cualquier cosa que se moviera para poder comer. Todo esto lo vive Picardía y en un momento él se rebela, digamos, contra el sistema, igual que Martín Fierro. Y es ahí recién cuando su superior le revela que, bueno, que no le extraña que él sea de esa forma porque él es nada más y nada menos que el hijo del sargento Cruz. Y es a partir de ahí que Picardía tiene una revelación y se da cuenta de que él no puede seguir haciendo lo que hace, como carteándose e intentando encontrar la vía fácil para vivir, porque él es el hijo de una persona que era conocida por todos por ser una persona de muy gran valía y que se había dado vuelta, digamos, había dejado de ser sargento en pos de defender un valiente, y ese valiente era Martín Fierro. Cuestión que ellos siguen entonces entre tertulia y tertulia, siguen ahí cantando y payando, ya ahí todos muy contentos y felices, Martín Fierro con sus dos hijos recientemente reencontrados y con el sargento Cruz, el hijo, perdón, del sargento Cruz, al cual casualmente le termina de contar Martín Fierro cómo fue la historia de sus últimos momentos, de sus últimos años compartidos juntos. Pero a esta ronda también se suma un negro. Y como si fuese el espíritu de las navidades pasadas, viene como medio a desafiar a Martín Fierro. Cuestión después de ahí tener como una especie de duelo de trapa ahí entre los dos, donde se van tirando estrofas, lo que termina revelando el negro es que él es hermano dentro de un clan bastante grande de 10 hermanos, en donde el mayor fue matado para él injustamente por una persona que sabe muy bien que es Martín Fierro. Cuestión es que parecía que ahí iba a haber otro encuentro armado, pero ahí la gente que está alrededor como que calma las aguas y Martín Fierro logra decirle que él no quiere nada, digamos, malo ni con él ni con sus hermanos, que seguramente han sido muy buena gente, pero la realidad es que él había matado al negro porque el negro se le había venido encima primero. Entonces, ahí queda, digamos, calmada o zanjada la situación, y recordemos que en el primer libro, además, Martín Fierro dice que se sentía bastante culpable de esa muerte, porque bien podría él haber, por lo menos, enterrado bien el cuerpo y evitar, digamos, que esa alma no descansara en pena, porque claramente, mira, un montón de años después, el hermano lo sigue llorando a raíz de esta situación. Bien.
Cuestión que ellos siguen charlando, ahí el negro se va y siguen charlando estas 4 almas que se han reunido, que es Martín Fierro, sus hijos y el hijo del sargento Cruz, y charlan de todas sus venturas y desventuras que han tenido a lo largo de este camino. Cuando ya amanece, se juntan, o sea, suben a sus caballos, van yendo hacia un punto en donde se van a dividir a los cuatro vientos o en los 4 puntos cardinales, y antes de despedirse Martín Fierro agarra y le da un montón de consejos y de reflexiones tanto a sus hijos como al hijo del sargento Cruz de las cosas que él ha aprendido. Y esta es la parte en donde sí hay enseñanzas, que mi madre se acordaba que era un libro de enseñanzas, en donde sí hay algunas enseñanzas o reflexiones. Y acá está una parte muy icónica, digamos, del libro, que es los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, porque si se pelean los devoran los de afuera. Esa parte viene recién acá, en esta parte que ya es prácticamente el final del libro. Se hacen una promesa que nos dice José Hernández, el autor, que no sabemos bien cuál es, pero también ahí pasa algo que para mí es bastante triste y me toca mucho, que es que agarran y deciden mudar el nombre, cambiarse el nombre. Y dice acá José Hernández como narrador que el nombre está muy arraigado obviamente en la personalidad de cada uno, entonces si han decidido mudarlo tiene que ver con que hay muchas culpas relacionadas, digamos, con ese nombre, entonces claramente tenían que hacerlo por algún motivo, por otro, estos accionarios o estas historias de vidas que ellos han tenido. Así que así es como ellos agarran y se dividen, se separan, deseándose obviamente lo mejor, con todas estas reflexiones sobre lo que ellos mismos han vivido. Y acá es donde termina el regreso del Martín Fierro. Espero que les haya gustado un montón, la verdad que para mí fue mucho más entretenida esta segunda parte que la primera, pero la verdad es que uno no puede dejar de verlos como un todo y entiendo entonces por qué es muy recomendable que se lea toda junta la obra y que incluso uno no llegue a distinguir que son 2 partes distintas. Espero que les haya gustado un montón, dejen su like, su comentario, compartan este contenido si les ha gustado y se suscriban si todavía no lo han hecho. Por supuesto, decirles muchas gracias porque ya somos 200 en el canal, así que espero que se sigan sumando. Ya la próxima vamos a tener decoración navideña como corresponde y por supuesto a quienes estamos rindiendo finales, muchos éxitos, mucha fuerza, estamos llegando ya a fin de año. Este es el último empujoncito. Así que nada, nos vemos el siguiente viernes y que tengan un excelente fin de semana. ¡Besos!